la palabra nos enseña y nos lleva a sabiduría, ¿no? Y yo meditaba mientras escuchaba al pastor y pensaba en la palabra de hoy. Y Dios me hablaba a través de esta palabra de Josué capítulo 1. Mire, un pueblo o una nación que no tiene ley, ¿qué pasaría si una nación no tiene leyes? ¿Cómo se regiría? Regiría. ¿Cómo viviría sin ley? Si no hay leyes que rijan sobre una nación, cada uno haría lo que le pareciera. ¿Cómo podría vivir una nación donde cada uno hace lo que le parece? ¿Qué sería el resultado? ¿Cuál sería el resultado de esa nación? Un caos, una anarquía, ¿no es cierto? La palabra de Dios nos dice en el libro de Génesis, fue el primer libro, el libro de los comienzos, de los principios, principio de la vida, principio de la vida en la tierra, Dios creando, nos dice Dios creó y luego Dios nos dice cómo fue dando orden para que todo fuera hecho en la tierra y Dios planta la primera familia. Pero allí en el libro de Génesis Dios llama a un hombre y a partir de ese hombre nace una nación que es Abraham. Dios llama a Abraham y a través de Abraham Dios le da vida o comienzo o inicio a una nación. Dios creó una familia cuando creó a Adán y a Eva para que tengan relación, comunión con Dios, para que vivan en relación con Dios, en armonía con Dios. Cuando Adán y Eva pecan, la comunión con Dios, la relación con Dios se rompió. Adán y Eva comienzan a vivir independientes de Dios. Dios le pone en el Edén un límite. Lo decía el pastor también el domingo. Cuando Dios le pone allí, le dice, pueden comer de todo, pero hay dos árboles. Del conocimiento del bien y del mal, y el conocimiento de... Y el árbol de la sabiduría, ¿no? Y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, tenían libertad, pero dentro de la libertad había límites. Dios es un Dios que enseña. Dios es un Dios que es Padre. Entonces Dios da libertad, pero dentro de esa libertad te pone límites. Cuando Adán y Eva van y tocan el límite, allí pecan y se rompe esa relación de armonía, de comunión, de paz con Dios. Porque dice la Biblia que la paga del pecado, la consecuencia del pecado es muerte. Entonces hubo separación con Dios. Ahora Dios seguía insistiendo con tener una familia que tuviera armonía con Dios, que tuviera comunión con Dios. ¿Y a quién busca? Busca a Abraham. Y Dios se revela a Abraham, y Dios le habla a Abraham. Qué maravilloso que tenemos un Dios que habla. Decirle al que está al lado, Dios habla. Dios habló, Dios habla. Y cuando Dios habla, habla para enseñar y para guiar al hombre. Porque hay cosas que el hombre no sabe, hay cosas que el hombre no ve. Por eso es Dios que tiene toda ciencia, todo conocimiento. Y Dios lo llama a Abraham y le dice y le muestra el propósito. Y lo llama y le dice, sal de esa tierra donde vivís, porque era una tierra pagana, era una tierra que adoraba ídolos. Y si Dios dejaba a Abraham en esa tierra, Abraham no iba a poder cumplir el plan que Dios tenía para él. Entonces Dios le tiene que decir, Abraham, sal de ese lugar. Yo te voy a llevar a una tierra y te voy a bendecir y te voy a prosperar. Y esa tierra te la voy a dar a vos y a tu descendencia. Así que cuando Dios llama a Abraham, ya le dio la tierra, no solo para él, como padre, sino para su descendencia. Qué maravilloso es Dios. Decirle al que está al lado, ¿por qué tenés temor? No hay crisis, decirle, hay bendición. ¿Me está siguiendo? Es Dios el que bendice. Entonces, Abraham obedece a Dios y sale de esa tierra, sale de ese ambiente pagano, de ese ambiente de pensamientos ajenos, alejados a Dios. Y Dios empieza a formar a Abraham y a enseñarle a Abraham y a revelarle a Abraham la voluntad de Dios, el pensamiento de Dios. Y Abraham
hace su vida con Dios y Dios lo prospera y Dios lo bendice y Dios le da a Abraham el anhelo de su corazón, que era ser padre. Y Dios se compromete a bendecir la descendencia de Abraham y Dios la bendice. Y Abraham tiene un hijo y ese hijo fue próspero. Y después tuvo nietos y esos nietos fueron alcanzados por Dios. Jacob fue alcanzado por Dios y fue próspero. Pero ya a partir del nieto de Abraham ya se venía una nación grande. Ya no era una familia, ya no era la familia de Abraham. Ya con los nietos de Abraham y bisnietos de Abraham ya se venía una multiplicación grande. Entonces, esta familia de Abraham, Dios le habla a Abraham y le revela, antes que Abraham muera, Dios le revela los planes, le revela el futuro. Y le dice que su familia va a estar cautiva, que van a estar prisioneros, que van a estar cautivos, pero que Dios los va a sacar. Después de muchos años, le dice Dios, Él los iba a sacar y les iba a dar la tierra. Cuando alguien cree en Dios, cuando alguien es fiel a Dios, Dios hace pacto con ese hombre. Dios hizo pacto con Abraham y Abraham hizo pacto con Dios. Y Dios fue fiel a las promesas de Abraham. Y Abraham tenía tanta relación con Dios que Dios no le podía ocultar nada. Todo lo que pasaba, por eso Dios llegó a decir, Abraham, mi amigo. Porque todo lo que pasaba, Dios se lo revelaba a Abraham. Diga, wow, qué intimidad, qué relación. Una relación de obediencia. Abraham era temeroso de Dios. Por eso decimos que, como dice el libro de Proverbios, el temor a Dios nos da sabiduría. La sabiduría viene cuando un hombre puede tener temor a Dios. Cuando un hombre se puede relacionar con Dios, ese hombre es sabio. Cuando un hombre aprende a oír a Dios, a obedecer a Dios, ese hombre es sabio. Hay temor en su corazón. Entendió quién es Dios. Y ese pueblo, esa familia que se transformó en un pueblo y luego en una nación, necesitó un líder. Necesitó alguien que los liberara de Egipto y ese fue Moisés. Entonces Dios se revela a Moisés y le habla a Moisés. De la misma manera que le hablaba a Abraham, le habla a Moisés. Y Moisés empieza a escribir. Empieza a escribir. Todas las experiencias, todo lo que recibió Moisés, lo tuvo que, por orden de Dios, escribir. ¿Por qué lo tuvo que escribir? Porque toda esa enseñanza, toda esa historia era tan maravillosa que tenía que ser guardada hasta el día de hoy. ¿Para quién? Para nosotros. Cada palabra que Dios le dijo a esos hombres en ese tiempo también es para nosotros. Sigue teniendo la misma autoridad, el mismo valor. Cuando usted lee esas palabras, usted le infunde aliento, le infunde fe. Entonces, Moisés muere, y aquí estamos en el libro de Josué. Moisés muere. Dios saca al pueblo de Israel, esa nación, esa familia que se hizo una nación, Dios la saca del cautiverio. Como te saca a vos y me saca a mí, como nos sacó a nosotros del dolor, de las tinieblas, del pecado, de este sistema en el que vivíamos. A ellos también los saca. Por eso en el libro de Éxodo vemos la salida del pueblo de Israel. Y Dios los lleva al desierto. El desierto es un tiempo de transición. Decirle al que está al lado, hay veces que tenemos que pasar por desiertos. El desierto es el tiempo donde tenemos que creer. En el desierto no se ve. La Biblia dice que la fe es la certeza de que lo voy a recibir, lo voy a recibir. Y la convicción, aunque no lo voy a recibir, lo voy a recibir. Esa certeza, esa seguridad de que lo voy a recibir, aunque no lo veo. En el desierto es la certeza de que lo voy a recibir, porque en el desierto no se ve nada. Siempre decimos, ¿qué hay en el desierto? Si me llevo por lo que veo en el desierto, me muero. Si en el desierto me llevo por lo que veo, si vos en tu desierto te llevas por lo que ves que te quedaste sin trabajo, ves que la economía está difícil, ves que el matrimonio está en crisis, ves que los hijos son rebeldes. En el desierto no nos llevamos por lo que vemos. En el desierto tenemos que aplicar nuestra fe.
¿Y en qué se va a basar la fe? En lo que está escrito. En lo que está escrito. Entonces, cuando yo estoy pasando por mi desierto, yo estoy saliendo de un lugar y Dios me está llevando hacia otro lugar, hacia el lugar de la promesa. Ellos salieron del lugar del cautiverio para ir al lugar de la promesa. La promesa era: te daré la tierra. Te daré la tierra. Yo quiero decirte en esta noche que Dios te saca del cautiverio, te sacó de la muerte, te sacó de ese lugar de tinieblas, te sacó de la oscuridad, te sacó de la esclavitud del pecado y de los demonios para traerte y darte la promesa, para darte la bendición, para darte la tierra, para darte lo que estabas anhelando, lo que estabas esperando. Pero en esa transición entre que salimos de las tinieblas, que salimos del dolor, hay un tiempo de aprendizaje, hay un tiempo de desierto. Hay un tiempo donde parece que pedimos y la respuesta no llega. Hay un tiempo donde parece que lo único que vemos son problemas. Hay un tiempo que parece que Dios se hubiera ido lejos y nos dejó. Hay un tiempo donde parece que el cielo se cerró. Hay un tiempo donde parece que estamos solos y parece que nunca vamos a salir. Pero quiero decirte que solo es un tiempo de transición. Es un cruce. Es un paso, es un desierto que tenemos que cruzar. Ahora en ese desierto tenemos que comer, en ese desierto tenemos que beber, porque si no comemos y no bebemos, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a quedar? Sequitos. ¿Qué es lo que tenemos que comer? ¿De qué nos vamos a alimentar? De las promesas. ¿De qué nos vamos a alimentar? De la palabra. ¿Y qué vamos a beber? De la presencia de Dios. El Espíritu de Dios es río, es agua. El que bebiere de mis aguas nunca más tendrá sed, dijo Jesús. Entonces es un tiempo distinto al que conocí. Es un tiempo totalmente distinto, una experiencia totalmente distinta del lugar de donde yo vengo. Nosotros venimos de tinieblas, venimos de rebeldías, venimos de un mundo donde hacemos lo que bien nos parece y entramos en la casa de Dios. Este es un lugar espiritual, es una casa de Dios. Y aquí lo único que te vamos a decir es que hay una ley, que hay una enseñanza, que hay una palabra que fue escrita para vos. Y que mientras vos la leas, vas a ser sabio. Y mientras vos la leas, tu fe va a ser edificada. Y mientras vos la leas, te vas a ir despertando y vas a ir entendiendo misterios. ¿Cuáles son los misterios? Que Dios era real, que Dios existe, que Dios me ama, que Dios tiene planes para mi vida, para mi casa, para mi familia, para mis hijos, que Dios ya proyectó mi futuro, que Dios quiere tener una relación conmigo, que yo soy importante para Dios, que Dios me puso nombre, que Dios me conoce. Y que Dios es el que va a tratar personalmente conmigo. Dios no tiene secretario, decir el que está al lado. Dios no me va a atender por secretarios. Dios me va a escuchar cuando yo ore. Porque orar es hablar con Dios. Y cuando yo quiera saber de Dios, Dios me va a hablar. ¿Por dónde me va a hablar? Por su palabra. Entonces, cuando Dios me trae de un sistema tan distinto y me pasa por un tiempo de desierto. Y en ese tiempo de desierto, para algunos es un tiempo de crisis económica, para otros es un tiempo de enfermedad, para otros es un tiempo de luchas en la casa, y no se entiende bien, ¿no? Porque dice, sí, yo voy a la iglesia, yo canto, yo estoy buscando del Señor, pero hay cosas que no entiendo, claro, no sabemos cómo resolverlas, no las entendemos, porque lo que estamos necesitando es ir a la presencia de Dios. Es buscarlo a Él, al Señor de señores y Rey de reyes, al que está sentado en el trono, al que tiene todo poder y autoridad, al que me conoce, al que me puso nombre, al que escribió mi historia, y decirle, Señor, guíame. Señor, enséñame. Tener los oídos atentos a lo que Dios tiene para mí. Entonces vamos leyendo las Escrituras y vamos entendiendo que en la Escritura hay orden. Decirle al que está al lado, hay orden. Yo vengo de un lugar donde hay leyes,
Nosotros sabemos que si pasamos un semáforo en rojo, seguramente nos va a llegar una hermosa multita. Si estacionamos en un lugar que estaba prohibido, nos va a llegar una hermosa multita. ¿Sí o no? Si alguien hace algo que es contrario a la ley, y bueno, vas a tener un problema. Te van a citar de algún juzgado, va a haber alguna denuncia, ¿sí o no? Hay leyes. Pero en cuanto a lo espiritual, en ese mundo en el que vos vivías, no se hablaban de leyes. Hoy en los hogares no se habla de el temor a Dios. Antes sí se hablaba. Hoy en día la gente no habla de Dios. Entonces no importa lo que se hace, todo da igual. Todos mienten, todos roban, todo. Bueno. Pero cuando llegamos a la casa de Dios, a este lugar, esta casa espiritual, entendemos que sí hay leyes. Que sí hay leyes espirituales. Y que yo necesito conocerlas. ¿Para qué? Necesito conocerlas para vivirlas. Porque en la medida en que yo conozco la ley y aplico la ley en mi vida, comienzo a ver que el cielo que estaba cerrado se empieza a abrir. Y es como después de muchos días de lluvia, ¿vio qué horrible? Muchos días de estar nublado, de frío, de lluvia, de humedad. De repente usted se levanta a la mañana y ve un cielo celeste abierto, maravilloso, y ve que está saliendo ese sol tan maravilloso, y usted mira y parece que la calle está más linda, que los árboles están maravillosos. ¿Sí o no? ¿Qué sensación tiene usted? Parece que no sé, que salió de más o menos del diluvio de Noé. ¿Sí o no? ¿No le pasa? Ay, por fin dejó de llover. Qué lindo ver el cielo, qué lindo el sol, qué lindo ver la calle, ¿no? Que no llueve más. Algo sí ocurre cuando el Señor nos saca de las tinieblas, porque cuando estábamos en las tinieblas, por causa de que no había obediencia a la palabra, por causa de que vivíamos conforme nuestro pecado, el cielo, dice la Biblia, estaba literalmente, dice la Biblia, cerrado como bronce bruñido. ¿Cómo estaba tu cielo? Cerrado, decís, cerrado, como bronce bruñido. Y aunque vos decías, Señor, ten misericordia de mí, Señor, ayúdame, Señor, mirá, la oración no llegaba porque el cielo estaba cerrado. Entonces, cuando venimos a Dios y comenzamos a pedirle perdón a Dios, nos empezamos a poner a cuenta con Dios. Y es como saldar las cuentas. Le decimos, Señor, perdóname porque yo hice esto, saldé la deuda. Señor, perdóname porque yo hice lo otro, saldé la deuda. Voy borrando todos esos pecados. Y el Señor dice, me lava con su sangre preciosa y me limpia de todo pecado y de toda maldad. Me limpia y me llena de su espíritu. Inmediatamente el cielo que estaba cerrado, y ahora yo puedo clamar a Dios y mi oración traspasa los cielos y llega hasta el trono de la gracia, el trono del favor, el trono de la misericordia. Pero ¿qué me dice Dios? Dios me dice que yo tengo que caminar conforme sus mandamientos, conforme su palabra. Entonces, vamos a Josué capítulo 1, no vamos a predicar mucho, no se asuste. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, ¿cuál es la orden de parte de Dios? ¿Qué está diciendo mi siervo Moisés murió? Está diciendo, se terminó un tiempo. Dios marca los tiempos. Dios es el que marca los tiempos. Dios es desde el cielo mira y conoce tu vida y lo ve todo y lo sabe todo. Y Dios dice, se terminó un tiempo. Se terminó el tiempo de la muerte, se terminó el tiempo de vivir a tu manera, se terminó el tiempo de estar separado de mí por causa del pecado. Dice Dios, el tiempo de la muerte se terminó. Es hora de que te levantes, es hora de que empieces a ver, es hora de que empieces a entender. Llegó el tiempo donde Dios se para oír, es el tiempo donde Dios está allí, preparado, dispuesto para hacer una obra nueva. Algo maravilloso en mi vida. Yo quiero que usted en esta noche diga, gracias Señor, porque el tiempo de mi muerte se terminó. El día que el Señor me tocó, el día que el Señor me llamó, Él me dijo, ahora levántate. ¿Cuántos están dispuestos a levantarse? Bueno, la palabra es para vos. Dice, ahora viene un tiempo nuevo.
Ahora pues, levántate. Llegó un tiempo nuevo. Ahora dice, levántate. ¿Por qué? Hay un plan, hay un propósito. Dice, pasa este Jordán. Cuando Dios nos llama, Dios ya sabe lo que va a hacer con vos, con tu casa, con tu familia. El que no sabe soy yo. Por eso tengo que ir a la palabra, por eso tengo que ir en oración al Señor y decirle, Señor, guíame, háblame. ¿Qué es lo que tenés para mí? Me sacaste del pecado, me sacaste de las tinieblas, me sacaste de la muerte, me perdonaste, me limpiaste. Ahora, Señor, ¿qué tengo que hacer? Dios le dice a Josué, ahora tenés que pasar el Jordán. Mire, pasar el Jordán no era fácil. Pasar el Jordán era un río que justamente en el momento en que ellos lo tuvieron que pasar, estaba desbordado. Un río caudaloso, un río que arrastraba ramas, animales muertos, piedras. A veces Dios nos va a pedir cosas que no son fáciles. O a veces nos va a pedir cosas que no estamos con ganas de hacer. ¿Y entonces qué hacemos? Mira lo que está al lado. Cuando Dios te dice que pases el Jordán y tal vez no es buena idea, ¿no? Tal vez no es buena idea tener que mojarse los pies. Decirle, Dios te va a probar. ¿Sabés por qué? Porque la bendición está del otro lado del Jordán. Y si vos no pasás, decirle, y si vos no pasás, nunca vas a alcanzar la bendición. Por eso cuando viene la palabra, hace así. ¿Quién era el que hacía así? ¿Cómo saben, ¿Cómo hacía? Así, ¿no? Ah, mire cómo sabe aquel. Párate para que te miren tus admiradores. Miren qué lindo así. ¿Qué hay que hacer cuando Dios habla? Oírlo. Porque cuando Dios tiene algo para mí, tiene sentido lo que Dios dice. Si yo cruzo el Jordán, dice Dios, del otro lado está la bendición. Y a veces no estamos dispuestos a pagar el precio de la obediencia. No estamos dispuestos a entregar lo que Dios quiere que entreguemos, a dejar un pecado, a dejar una forma de vida, a dejar hábitos, a dejar vicios, a ordenarse, a ordenarse. Venimos desordenados, venimos con vicios, venimos con costumbres, con formas, con caracteres. Y Dios dice, viniste a la escuela. Es tiempo de aprender cosas nuevas. Y estas cosas nuevas que te estamos enseñando, dice Dios, yo quiero que las apliques. No que te quedes con la enseñanza, sino que las empieces a poner por obra. Entonces dice, lo primero que tenés que hacer es pasar el Jordán. Yo no sé cuál es tu Jordán. Yo no sé qué es lo que te está pidiendo Dios. Y tal vez estás luchando. No quiero, me cuesta, estoy cómodo, me estás pidiendo que haga algo que tal vez a mí no me interesa, pero Dios dice, hijo mío, en la obediencia está la bendición. Si cruzas el Jordán, del otro lado está lo que yo preparé para vos. Del otro lado está la bendición. Del otro lado está la prosperidad. Del otro lado está la sanidad. Del otro lado está el milagro. ¿Sabe? Dios tiene que tratar con nuestra incredulidad. Y también tiene que tratar con la dureza de nuestro corazón. Acostumbrados a vivir como queríamos, Dios tiene que trabajar con nuestro corazón. Dios tiene que trabajar con nuestro corazón. Porque la bendición no va a venir a mi manera, sino a la manera de Dios. Y si Dios me dice que yo tengo que cruzar el Jordán, ¿qué tengo que hacer? Cruzar el Jordán. Decirle, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Porque del otro lado está la bendición. Del otro lado está la bendición. No me quiero quedar de este lado, Señor, sin alcanzar la bendición. No me quiero quedar de este lado con mi rebeldía, con mi dureza, con mi incredulidad. Quiero vencer lo que está aquí adentro. Y cruzar y alcanzar lo nuevo, lo maravilloso que tiene Dios para mí. Y dice, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. Tú primero. Tú primero. A veces que decimos, bueno, que obedezca al otro. La palabra vino para María. Para mí no. Dios le está diciendo a Juancito, a mí no. ¿Qué dice Dios? Pasa
tú primero. Obedece tú. Escucha tú. Camina tú. ¿Qué será lo que Dios te está pidiendo en esta noche? ¿Qué será lo que hay que entregar y no entregamos? Hay que sacar del corazón y no lo sacamos. ¿Qué será lo que está impidiendo que yo alcance la bendición? Entonces dice, todo este pueblo, ¿a dónde lo quiere llevar? A la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Sigamos. ¿A dónde te quiere llevar Dios? A la bendición. A la tierra que Él tiene para vos. A la bendición. Seguimos. Seguimos. ¿Cuál era el lugar de la tierra? Dice, mire, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra, ya estaba hecho el mapa, el dibujito de cuál iba a ser la tierra que Dios le iba a entregar. ¿Sí? Seguimos. Dice, nadie te podrá hacer frente. Mire cuál es la promesa. Si cruzas el Jordán, si dejas tu rebeldía, si dejas tu incredulidad, si dejas tu pecado, si obedeces a mi palabra, a esa palabra que estaba escrita, a mis mandamientos, ¿cuál va a ser la promesa que Dios te da? ¿Nadie? Wow. Yo pregunto, si cruzando el Jordán me voy a encontrar con esa promesa, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Por qué no cruzamos el Jordán? ¿Por qué no entregamos lo que tenemos que entregar? ¿Por qué no soltamos lo que tenemos que soltar? Si la promesa vale la pena. Si la promesa vale la pena. Si entiendo que lo que está del otro lado es mejor. Si lo que está del otro lado es mayor, si lo que está del otro lado es lo que yo necesito, ¿por qué no cruzo? ¿Por qué no me comprometo con el Señor? ¿Por qué no me rindo al Señor? ¿Por qué no le doy todo al Señor? Seguimos. Dice, esfuérzate. ¿Qué es lo que nos está pidiendo Dios? Esfuerzo. ¿Qué significa esfuerzo? Mire, ya se lo digo. Significa poner energía. Esfuerzo significa emplear de energía, de fuerza física. ¿Estamos de acuerdo? Si alguien te dice, tenés que hacer fuerza, ¿qué tenés que hacer? Poner toda esa fuerza, esa energía. Pero mire, no es solo fuerza física. El esfuerzo también es inteligencia. ¡Wow! ¿Qué me está diciendo Dios cuando me dice esforzate? Sé inteligente. Pone fuerza. Sé inteligente. También me está diciendo, en el esfuerzo me está pidiendo la voluntad a cualquier facultad espiritual. Cuando me está diciendo, esfuérzate, me está diciendo, poné más energía. Pero también me está diciendo, sé inteligente. Y también me está diciendo, poné voluntad para cualquier facultad espiritual para conseguir un fin. Si yo sé que Dios tiene una bendición para mí, Dios me dice, esfuérzate. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Poné energía, poné voluntad, poné inteligencia. Poné inteligencia, porque lo que está del otro lado es maravilloso. Poné voluntad para llegar a ese fin. Entonces quiere decir que no todo lo va a hacer Dios. Dios me da la bendición, pero ¿qué me dice a mí? Esfuérzate. Mire la segunda palabra, sé valiente. Valiente significa actuar con valor y determinación ante situaciones difíciles. Dios me dice, yo tengo la bendición para vos, pero la bendición está del otro lado. Tenés que cruzar el Jordán. Ay, Señor, cruzar el Jordán es difícil. Ay, Señor, cruzar el Jordán. Dios dice, sé valiente. Sé valiente. Ante cualquier situación difícil, poné valor, sé valiente, determinación. Tengo que cruzar y entonces lo voy a cruzar. Tengo que hacerlo, entonces lo voy a hacer. ¿Qué te pide Dios? Valentía, determinación. Dice, ¿por qué? ¿Por qué tenía que ser valiente y se tenía que esforzar? Porque la tarea que tenía que hacer era muy importante. Dice, repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría. Este libro de Josué
tiene una palabra clave, y la palabra clave es posesión. Había una tierra que tomar, había que tomar posesión. Yo le digo en esta noche, hay una bendición que alcanzar. Hay una bendición que alcanzar. Hay que tomar posición, hay que posicionarla, hay que alcanzarla. Ahora, ¿cómo la alcanzo si no es con la obediencia? El mandato es cruzar el Jordán. Cruzar el Jordán significa sé obediente. Hacé lo que te pido, aunque muchas veces lo que te pido sea contrario a tu voluntad. Lo que te pido sea difícil para vos. Pero el Señor dice, cruza tu Jordán, obedece. Y del otro lado está la tierra que vas a tomar por posesión. Dios le estaba diciendo al pueblo, yo les doy algo. El que se atreve y cruza el Jordán, lo va a recibir. Ahora, esa tierra que Dios le daba estaba llena de enemigos. Entonces era una tierra que ellos tenían que, para tomarla, tenían que entrar en combate, tenían que entrar en batalla. Tenían que pelear contra los enemigos que estaban en esa tierra y conquistarla para ellos. Lo pasamos al día de hoy. Esa fue la historia en aquel tiempo. Para el día de hoy, mi Jordán, cruzar mi Jordán, es un río de muerte, es un río donde hay pasado, donde hay rebeldía. El Jordán es el pasado, es la rebeldía, es la falta de perdón. Es una manera rebelde de vivir. Es una manera de vivir sin Dios, como vivíamos antes, sin ley, haciendo lo que bien nos parecía. Entonces Dios dice, yo te llamo, te saco de la esclavitud, pero antes de la bendición está el Jordán. Hijo, cruza el Jordán, deja atrás la rebeldía, deja atrás el pecado, deja atrás una vida sin ley, deja atrás una vida desordenada. Y vas a salir del Jordán y te vas a encontrar con que esa, cuando pongas el pie, esa es tu tierra. Es una tierra de bendición. Es una tierra nueva. Pero ¿sabes, hijo? Esa tierra tiene enemigos. Entonces Dios te está diciendo, ¿sabes? Yo te llevo hoy a un tiempo de bendición. Deja el pecado atrás, deja la rebeldía atrás, deja todo lo que te impide atrás. Sé obediente, obediente al mandato, obediente a la palabra. Y entras en un tiempo de poseer, entras en un tiempo de posición. Yo no sé en qué tiempo estamos. Yo no sé si estás en el tiempo todavía de las tinieblas y tenés que cruzar el Jordán. Si estás cruzando el Jordán, si estás en ese tiempo donde estamos cruzando el Jordán y nos cuesta dejar hábitos, y nos cuesta dejar orgullos, y nos cuesta dejar la falta de perdón, y nos cuesta dejar la rebeldía, tal vez estás en el medio del Jordán, estás cruzando el río y estás venciendo el pecado, o si ya cruzaste el Jordán y ya pusiste tus pies en lo que es tu tierra, en la tierra de la promesa, ya estás alcanzando, poseyendo la promesa. Pero para alcanzar la tierra, yo tengo que tener bien en claro esto. Tengo que echar a los enemigos. Tengo que echar a los enemigos. ¿Y quiénes son mis enemigos? Mirá lo que está al lado. Qué silencio que hay. ¿Quiénes son mis enemigos? El vecino del fondo. La vieja de enfrente que está siempre atrás de la cortina. La de al lado que me tira la basura. El compañero de trabajo que se come mi galletita y se toma la Coca-Cola. ¿Quién es mi enemigo? Mi enemigo soy yo mismo. Decirle al que está al lado, tu enemigo está acá adentro. Porque cuando estamos a punto de alcanzar la promesa, cuando estamos a punto de poseer, descubrimos que hay algo acá adentro que no nos deja. Por eso dice la Biblia que nosotros somos tentados de nuestra propia concupiscencia. Esa palabra difícil, tradúceme la pastora, de nuestra propia naturaleza pecaminosa.
Entonces, hay un enemigo que todos conocemos, que es el diablo. Pero no lo hace todo el diablo. ¿Sabes qué hace el diablo? Viene y te tienta. ¿Pero desde dónde me tienta? Desde mi pecado que está acá adentro. Como hay pecado acá adentro, viene el enemigo y te seduce a que respondas a tu pecado. ¿Se entiende? Entonces hay dos enemigos. Un enemigo que es el diablo, que está afuera. Pero hay otro enemigo que es tremendo y que a veces no lo reconozco, que soy yo mismo. Cuando le doy lugar a mis malos deseos, cuando le doy lugar a mis malos pensamientos, cuando le doy lugar a mi rebeldía, cuando le doy lugar a mi orgullo, cuando le doy lugar a mi enojo, a mi ira, cuando no entendí que la tenía que haber dejado en el Jordán y dejé algo en el Jordán, pero salí del Jordán todavía llevándome algo. Y me encuentro que estoy a punto de tomar la bendición, de alcanzar la bendición, que todo lo que anhelé, que todo lo que Dios tiene preparado para mí, para mi casa, para mis hijos, para mis nietos, está todo acá. Pero Dios dice, hijo, pelea contra tu enemigo, la tierra ya te la di, es tuya. ¿Sabe qué dice la palabra? Que el Señor ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, que yo soy su hijo y que me dio autoridad sobre los demonios. Me dio autoridad. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que entender que hay un enemigo que constantemente me va a venir a engañar, que constantemente me va a venir a seducir para que vuelva a mi antigua vida, a mi antiguo pensamiento, para que no alcance la tierra prometida, para que no alcance la bendición, para que no alcance lo que Dios tiene preparado para mí. Lo que Dios pensó para mí, ya lo soltó. Lo que Dios deseó para mí está del otro lado. Ya está preparada. ¿De quién depende que lo alcance? De nosotros, de mí. Por eso es un continuo pelear. Un continuo pelear contra mi manera de vivir. Un continuo pelear contra mi manera de pensar. Un continuo pelear contra mis emociones y mi voluntad. Por eso dice, esfuérzate. Pon toda la fuerza con inteligencia y pon toda la fuerza con voluntad para alcanzar lo que está por delante. Yo no voy a alcanzar las cosas que están por delante si no peleo. Yo no voy a alcanzar las cosas que están por delante si me dejo vencer por el desánimo, por la duda, por la incredulidad, por un viejo pecado, por una vieja manera de ser. Yo fui llamado a crecer, fui llamado a ser sabio. Fui llamado a dejar atrás una vieja manera de vivir, dice la palabra, despojándonos de un viejo hombre viciado, dice la palabra, conforme a este mundo. Me llama Dios a vivir una experiencia nueva, me llama Dios a vivir una vida nueva. Dice Dios, todo lo que vos soñaste, pero aún más yo preparé para ti. No te mueras sin alcanzar todo lo que Dios preparó para vos. No te quedes a mitad de camino sin alcanzar todo lo que Dios preparó para tu casa, para tus hijos, para tu descendencia. A veces Dios nos escucha orando y sabe que estamos orando y pidiendo miseria. Dios nos escucha y dice, yo tengo mucho más para ti. Pero nuestro pensamiento tan chiquitito y limitado, que no profundizó en las Escrituras, no nos deja ver las riquezas que Dios tiene preparadas para tu matrimonio, para tus hijos, para tu economía, para todo lo que necesitas. Hay gente que le vino la enfermedad y dijo, estoy enferma, cuando la palabra dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Hay gente que dice, me voy a quedar sin trabajo porque la situación está tan difícil. ¿Cómo ya están pensando en lo negativo? En vez de decir, a mí nada me va a faltar, porque Dios es el que me abrió la puerta, Dios es el que me sostiene, Dios es el que me defiende, Dios es el que dijo, nadie te podrá hacer frente. Yo ya pasé mi Jordán, yo entregué mi incredulidad, mi rebeldía, mis temores, yo estoy parado en la promesa, yo estoy parado en la palabra, yo creo en la palabra de mi Dios. Ya no estamos en oscuridad, ya no estamos en tinieblas. Dios borró la maldición del pasado y Dios estableció las promesas. Pero yo tengo que relacionarme con mi papá. Si yo estoy en relación con mi papá, si yo hablo con mi papá, si yo leo la palabra, ¿sabe qué va a pasar cuando lea la palabra? La palabra te va a infundir fe y nadie te va a detener. Mire, en el 7, por favor, dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? Solamente esfuérzate, solamente esfuérzate. Pon inteligencia, pon voluntad para conseguir o alcanzar lo que está por delante.
Sé muy valiente. ¿Por qué? Porque tenés que cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Para qué tengo que ser valiente y esforzarme? ¿Para cumplir qué? Para cumplir eso. ¿Qué me dice Dios? Que tengo que ser valiente y esforzarme con inteligencia y poner voluntad. Quiere decir que tengo que vencer mi voluntad para hacer la voluntad de Dios, para cumplir la palabra. Porque dice la palabra la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Vámonos. ¿Qué me dice? ¿Dónde está el secreto de mi prosperidad? ¿Dónde está el secreto de mi crecimiento? ¿Dónde está el secreto de mi felicidad? No está en el gobernador, no está en el presidente, no está en las leyes de allí afuera. Está en la obediencia a mi palabra. No te desvíes del mandato, no te desvíes de la palabra. Mira todo lo que te fue escrito, ámalo, búscalo, créelo y serás, y serás, y serás. Y serás, y serás, y serás, y nadie te podrá detener. ¿Quiere que le cuente algo? No, entonces no le cuento. La gente dice, ¿por qué ustedes prosperan? Es que tenemos un chanchito. Y todos los días ponemos moneda. Y de noche se multiplican. Y salen monedas de oro. Y de noche el chanchito se ilumina y hace estrellitas de colores. Tenemos una varita mágica que lo tocamos al chanchito y el chanchito vuela. Decirle, ¿por qué somos prosperados? Porque cuidamos de obedecer la ley que Moisés escribió. La ley. Le dijo, van a entrar a una tierra. La tierra yo se las doy, es para ustedes. Pero hay un secreto para ser prosperado. Ustedes tienen una ley. Los pueblos vecinos no tienen ley. Los pueblos vecinos sirven a Satanás, a los demonios, son idólatras, son rebeldes, son violentos, son terribles. Pero ustedes tienen una ley. No miren a los vecinos, no repitan los hechos de los vecinos. Guárdense con temor de cumplir la ley. Porque sobre ustedes va a venir prosperidad. Mientras hay un mundo que no tiene Dios, que no tiene a Dios, mientras hay un mundo que se rebela contra Dios, contra la palabra de Dios, contra las escrituras, que dice, ¿por qué tenemos que obedecer? Y ponen en duda quién escribió las escrituras. La Biblia me dice a mí que la Biblia es inspirada y escrita por hombres santos. Y aún dice en algunos pasajes el mismo dedo de Dios lo escribió. Y dice en 2 de Timoteo, ya nos vamos, 2 de Timoteo 3:16, por favor. 2 de Timoteo 3:16. Toda la palabra es útil. Toda la palabra es útil. Yo necesito ir a la palabra, yo necesito la voz de Dios, yo necesito la dirección de Dios, yo necesito el consejo de Dios. Frente a esta situación que estoy viviendo, Señor, ¿cómo procede un hijo de Dios? Está en la palabra, busca la palabra, vas a ser sabio, vas a actuar conforme el consejo de Dios y la prosperidad de Dios va a venir a tu casa. Aunque afuera haya crisis, en tu casa va a haber bendición. Si afuera hay hambre, en tu casa va a haber pan. Si afuera hay peligro, en tu casa va a haber seguridad. Si afuera hay oscuridad, en tu casa va a haber luz. Si afuera no hay paz, en tu casa va a haber paz. Porque el que obedece la palabra es bendecido y ya está decretada la bendición. Así dice 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura, decí conmigo, toda la escritura es inspirada por Dios. Útil. ¿Para qué es la palabra? Para enseñarme. Yo necesito ser enseñada en las cosas espirituales. El plomero tendrá que ir a una escuela y aprender el oficio. El arquitecto tendrá que ir a la universidad. El médico tendrá que ir a la... estoy terrible hoy. Quiero hablar ligero y me hago un... Estoy como Moria. Pero el Hijo de Dios que quiere andar conforme la voluntad de Dios, ¿a dónde va a ir?
a la palabra. Y la palabra le va a enseñar. La palabra te va a enseñar cuál es la voluntad de Dios. La palabra va a redarguir. ¿Qué es redarguir? Vos hiciste algo mal. Y la palabra, cuando la lees, es un espejo y te dice, eso está mal, eso está mal. Y viene el Espíritu Santo y te convence, eso está mal, y te da la oportunidad de decirle, Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Lávame con tu sangre preciosa y límpiame. Y el Señor te perdona y te libre de todos tus pecados. Para corregir. Andaba desordenado, andaba haciendo las cosas mal. Lees la palabra y la palabra te da sabiduría y te endereza en el camino. Por eso decía el salmista, muéstrame el camino, endereza mi senda. Estamos conociendo una manera de vivir conforme la voluntad de Dios. Te va a corregir para instruir. ¿Qué está haciendo la palabra conmigo? Me está instruyendo. ¿En qué? ¿En rebeldía? En justicia. Mucho tiempo caminamos en rebeldía. Mucho tiempo caminamos en rebeldía. Por causa del pecado estábamos rebeldes. Pero cuando venimos al Señor, el Señor dice, cruza el Jordán. Y cruzar el Jordán es entregar la rebeldía. Entregar el no quiero, no me gusta. Entregar el hacer lo que yo quiero. El Jordán es morir. El Jordán es morir. El Jordán es morir. Morir a una vieja naturaleza, a una vieja manera de ser, a una vida sin Dios, desordenada, viviendo como bien me parecía, sin ley. Pero ahora Dios dice, yo tengo la tierra para vos, yo tengo la bendición para vos, pero en esa tierra hay una ley que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, para que alcances toda la prosperidad en todas las áreas que yo tengo para ti. Ponte en pie en esta noche. No hay nada más maravilloso que la palabra de Dios. Yo no sé cómo caminaste, no sé cómo hiciste tu vida. Hiciste tu vida llevada por rencores, llevada por mentiras, llevada por desilusiones. Yo no sé cómo edificaste tu vida, no sé cómo estás. No sé si estás todavía en las tinieblas y en la oscuridad, no entendiendo nada, o si ya estás cruzando el Jordán, en esa lucha donde Dios te dice, hijo, muere al pecado, muere a la rebeldía, muere a tu voluntad y sujétate, sométete a mi voluntad. No sé si ya cruzaste el Jordán y estás queriendo entrar en la promesa y estás viendo las bendiciones de Dios y estás allí todavía combatiendo contra ese enemigo que quiere hacerte volver atrás. Ese enemigo que viene y golpea y te seduce. El enemigo no se cansa de volver a buscar lo que era de él. Quiero decirte algo en esta noche. Nosotros éramos propiedad de Satanás.